cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Amigos, amigas de Todo Cambia, tengan muy buenos días. Empezamos nuestra tertulia Totum Revolutum con un nuevo invitado, una persona especial que nos traerá un tema muy interesante que pueden ayudarnos en nuestro desarrollo personal y elevar nuestro nivel de conciencia. Tenemos con nosotros a Julio Príncipe, una persona con más de 20 años de experiencia en la gestión del cambio personal y organizacional. Julio nos atiende desde Lima, Perú, y le acogemos en el equipo de profesionales solidarios que trabajan por la paz y un mundo más justo a través de su especialidad. Julio, te damos la bienvenida a este Totum Revolutum, el espacio de experiencias y aprendizajes para nuestro desarrollo personal. Gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que tienes una agenda muy cargada. Buenos días, Julio. Esperamos que te sientas como en casa. Buenos días, Salvador, Edgardo, y a cada una de las personas que nos acompañan, que nos escuchan. Es una alegría para mí estar con ustedes. Y un placer también para nosotros. Y estamos también con Edgardo, profesor de filosofía y ética, coach, terapeuta y sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Julio. Qué alegría que estés este domingo con nosotros. Ya teníamos ganas de traerte al programa porque sabemos que vas a aportar mucho. Gracias. Muchas gracias. Julio, antes de hablar directamente del tema que nos ocupa hoy, nos gusta tener algunas pinceladas biográficas de nuestro invitado. Queremos preguntarte cómo llegas al mundo de las constelaciones. ¿Siempre quisiste dedicarte al acompañamiento personal? ¿Cómo descubres esta vocación? Julio, háblanos de ti, por favor. Con mucho gusto. A ver, yo quería originalmente estudiar medicina. De ahí llegué a la psicología, interesado por el campo clínico. Luego me interesó el campo organizacional y, y en fin, trabajé en algo que quería mucho en ese momento y todavía me encanta hacer, que es el tema de cambio organizacional. Y en el momento en el cual empecé a trabajar, yo estaba formado, digamos, en la tradición clásica del desarrollo organizacional, de la gestión del cambio, eh, tal como se hacía en sus inicios. Solo que esta forma clásica, yo creo que había encontrado sus límites bastante pronto, pero era como que no se aceptaban, y hoy todavía creo que no se acepta mucho. Que justo antes de entrar a esta conversación, perdón que haga una pequeña digresión, me apareció un video de los Monty Python, de estos ingleses, en las cuales tienen un sketch que es muy chistoso, en la cual hay un comprador que ha llegado con su loro, un loro muerto en su jaula, y le dice al vendedor que le ha vendido el loro muerto, y el vendedor se niega rotundamente a aceptar el hecho que le vendió un loro muerto. Entonces, lo gracioso es todas las explicaciones insólitas que da el vendedor para no aceptar que el loro que vendió estaba muerto. Entonces, creo que a nivel organizacional, el loro del mecanicismo, el loro del control, la medición, es el loro de la revolución industrial, que estaba vibrante hace 120 años, lleva casi 120 años ya muerto, pero no se acepta. En fin, entonces, mucho del cambio se hacía de esa forma, de una forma
con buen ánimo, pero que terminaba representando ese mecanicismo, esa jerarquía, esa verticalidad. Incluso el hecho de hablar de gestión del cambio implica que creamos que el cambio comienza y termina cuando alguien lo indica, ¿sí? Tiene implícito que esto es algo que puede controlarse y gestionarse. Entonces, eso me hacía ruido y empecé a buscar en otros tipos de formas de aproximación, lo cual me hizo regresar al campo más del desarrollo humano. Y así, para hacer cuento el corto que ya está siendo demasiado largo, así fue como empezó una formación en Perú de constelaciones familiares que enviaban profesores de un centro importante de la Argentina y una vez al mes. Entonces comencé allí y en realidad solo quise ir un fin de semana para ver de qué se trataba. Pero bueno, ese fin de semana se convirtió en varios años y aquí seguimos en eso. Así que en la búsqueda de nuevas formas de acompañamiento en las organizaciones me hizo volver al mundo del acompañamiento personal y hoy estoy feliz acá, ¿no? Y no puedo decir que pertenezco a uno u otro, sino que estoy realmente en ambos, ¿no? Tanto haciendo psicoterapia como consultoría, que antes yo pensaba que no era posible hacerse, o te dedicabas a uno u a otro, pero hoy siento que ambas conversan muy bien. Julio, muchas gracias por compartir. Toda experiencia personal nos sirve para comprender mejor la propia experiencia. Nos aporta Sí. nuevas perspectivas y además nos enriquece. Realmente son muy ricas tus experiencias vitales. Julio, entremos pues al tema de que queremos ocuparnos hoy, que son para ti las constelaciones familiares. ¿Qué te gustaría destacar de ellas y sobre todo, cuál es tu forma particular de vivirlas? Muchas gracias. No es una respuesta fácil, porque hay muchas formas de hacer constelaciones, constelaciones familiares, organizacionales o constelaciones sistémicas, como prefiero llamarlas yo. Hay muchas formas porque vienen de tradiciones distintas. ¿Sí? En el mundo de las constelaciones se suele decir que las creó, inventó, descubrió un señor llamado Bert Hellinger, pero él bebió de muchas fuentes y él desarrolló una forma de trabajo que tenía como fundamentos el asumir, por ejemplo, que la realidad es algo a lo cual podemos acceder, ¿sí? Por medio de la experiencia, y que es importante para encontrar una sanación o una solución para la vida, es importante comprender el problema y comprender las raíces del problema, y esto usualmente está en la historia de los antepasados. Entonces tenemos por un lado una tradición más fenomenológica, más oriental al problema, y tenemos en otro extremo una tradición más constructivista, decir que la realidad no es algo a lo cual accedas, sino es algo que creas, es algo que creamos por medio de nuestras conversaciones, de nuestra percepción. Y tenemos también otro enfoque que es más orientado hacia la solución. ¿Sí? No es necesario comprender el problema o las raíces de ese problema si lo que tú quieres es conectar con una solución para la vida de las personas. Entonces, dentro de este gran rango, hay diferentes formas de trabajo. Yo empecé haciendo constelaciones en la perspectiva más tradicional de explorar el problema, la profundidad del problema, lo transgeneracional, pero de a poco fui yendo hacia una dirección que me hace hoy más sentido, y es que problemas y soluciones no van por el mismo riel. Y si alguien llega con un problema a la consulta, sea personal o empresarial, está implícito que quiere una solución, que quiere algo en vez del problema. Entonces podríamos conversar sobre qué es eso que quiere,
y a partir de allí generar una imagen mucho más clara de lo que se quiere. Así que eh, mi estilo de constelaciones va más en ese camino y trae aparejada otra pregunta, y es: ¿qué es una constelación? Y como decía, esto puede tener diferentes respuestas. Para mí una constelación es una forma de diálogo. Y creo que en eso, eh, tú decías, Salvador, al inicio que esperabas que me sienta como en casa, como en familia, y el saber que para mí una constelación es una forma de diálogo me hace sentir en familia con ustedes, me hace sentir en casa por un mundo más justo, con más paz, porque permite que aquello que entendemos como problema o como solución, podemos conversarlo de formas que no sean únicamente verbales, sino que son formas que por medio de la espacialidad, que es lo que permite una constelación, podamos entender relaciones que antes no entendíamos. Es una forma de conversación, conecta con recursos, genera comprensiones y posibilita soluciones. Así que esta es un poco la forma de trabajo que tengo. Julio, al hilo de lo que nos has dicho, háblanos de las constelaciones familiares aplicadas a las organizaciones. ¿Es lo mismo que aplicarlo a la familia? ¿En qué se diferencia o en qué coincide? Ujú. El, Aquí vuelvo a lo que decía de la forma tradicional de hacer constelaciones. Eh, Porque en la forma tradicional de constelar, tú dices: yo hago constelaciones familiares o yo hago constelaciones organizacionales. ¿Sí? En la forma que yo elijo ahora, veo más sistémicamente, entonces no hago tanto esa distinción. Dicho esto, como una nota al pie, diré: una familia es un sistema primario, ¿sí? Es un sistema natural, basado en preservar la vida, basado mucho en lo emocional, mientras que una organización es un sistema artificial, es un sistema secundario, que tiene una base más funcional que emocional, aunque sin duda hay emoción también. Y sin duda en la familia hay orden también. Entonces, entender estas diferencias ya genera una forma de aproximación diferente, ¿no? En la familia, por ejemplo, si partimos de la mirada tradicional de los llamados órdenes del amor en la tradición de las constelaciones familiares, en la familia todos pertenecen, no importa qué ocurra, ¿sí? Y no es necesario hacer nada para ser parte. Mientras que en una organización, eh, necesitas ganarte la pertenencia, ¿sí? Necesitas hacer méritos para ser parte, necesitas eh, eh, elegirlo, necesitas que te elijan. En una organización también la pertenencia es temporal, ¿sí? Entonces, esa distinción es enorme. Lo otro es que en la familia la forma de ubicarnos, el orden en el cual estamos, es bastante lógico y bastante natural, ¿sí? Yo, si soy el segundo hermano, es porque tengo un hermano o hermana mayor y probablemente tenga hermanos menores, y tengo mis papás que estaban antes que yo. Eso es como bastante más claro de entender cuál es mi lugar. En una organización eso tiene otra complejidad, porque si yo trabajo como vendedor, como comercial, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es más, entre comillas, importante? ¿Sí? ¿El jefe de ventas, o el más antiguo, o el mejor vendedor, el que tiene más tiempo en la compañía aunque recién entró al equipo de ventas, o el que tiene más tiempo vendiendo, aunque sí, en la industria, aunque acaba de llegar al equipo? Entonces ahí el, el orden es distinto, es mucho más complejo en la organización. Y lo mismo la forma de reciprocidad, de mantener relaciones en la familia, tiene, digamos, una mayor verticalidad, en el sentido
de la relación entre quien da y quien toma. En la organización hay mayor horizontalidad. Muy interesante, Sí, Julio, lo que nos sí, estás contando. qué bueno. Realmente aporta mucho. Edgardo, ¿quieres hacerle alguna pregunta o alguna aportación tú, bajo tu perspectiva? Sí, Julio, me gustaría, como es la primera vez que estamos hablando de constelaciones organizacionales, si Ujú, pudieras profundizar un poco más en todos los factores que entran. Tú tienes una experiencia muy amplia de esto, quizás para una ujú, persona que no tiene mucha idea, porque claro, como bien has mencionado, es muy distinta y a veces incluso contrapuesta. No estoy pensando en la conciliación entre familia y trabajo, ¿no? ujú. En el fondo es una gran contradicción de nuestra época, ¿no? Entonces, bueno. Fundamentalmente eso, ¿no? Para que los escuchantes lo comprendan mejor, háblanos más de las constelaciones organizacionales. Gusto, muchas gracias. Y si alguien es primera vez que escucha este término de constelaciones, debería decir que no tiene que ver con astrología o con tu carta natal, ¿sí? Sino que tiene que ver con la capacidad inherente a todos los seres humanos de representar gráficamente, espacialmente, las relaciones o el mapa interno que tenemos de una situación dada. Entonces, si cualquiera de los escuchantes ahora podría hacerse, imaginarse este ejemplo, ¿sí? Si pudiera materializarse alguien, sí, pensar en alguien que uno ama, ¿sí? Un familiar, un amigo, etcétera. Si pudiera materializarse frente a ti, ¿dónde estaría? ¿Delante de ti? ¿Estaría a tu izquierda? ¿Estaría a tu derecha? ¿Detrás? ¿Sí? Entonces, lo sabemos inconscientemente, pero ahora lo hacemos consciente. Decimos, ah, para mí estaría delante o para mí estaría a mi izquierda. Ahora, imagínate que no solamente estás con esta persona que amas, sino que hay algo especial para ti que quieres mucho, por ejemplo, una meta profesional o de tu trabajo. Y también permites, en este ejemplo chiquito, que se materialice delante de ti, así sea un símbolo. O seas tú mismo en otra versión, tú misma en otra versión. Si se materializara, ¿dónde estaría? Así que ahora te tienes a ti, tienes a esta persona que amas y tienes esta meta o esto importante profesional. Sí, y ahora vuelves a ser tú mismo. Si quieres, mueves un poquito las manos, mueves un poquito el cuerpo para volver aquí. Entonces, esta capacidad de imaginar las relaciones espacialmente es la base del trabajo de constelaciones. En vez de estar rumiando nuestros problemas o preocupaciones, las ponemos allá afuera por medio de imágenes, por medio de objetos, por medio de personas que nos ayudan como representantes para una constelación. Entonces, una constelación organizacional nos va a servir para dos o tres cosas como mínimo. La primera de ellas es diagnóstico organizacional, es decir, si tú tienes problemas en tu empresa o en tu profesión, que no sabes por qué ocurren, que tal vez han intentado muchas formas de resolverlo, tal vez no tienen idea cómo empezó, simplemente es como que está allí o siempre estuvo allí. ¿Sí? O parecen muy extrañas, ¿no? Yo recuerdo el caso de un cliente mío que eh, era una fábrica muy, muy importante en su rubro y tenían problemas de calidad con un solo cliente. Y entonces habían aplicado todos los conceptos, técnicas, herramientas de gestión de la calidad y no lograban resolver el problema.
Entonces, una constelación les ayudó a exteriorizar el mapa que tenían interno del tema de calidad y poder tener un diagnóstico complementario, diferente al diagnóstico técnico que habían hecho. Es decir, habían mapeado todo el tema de calidad y no encontraban qué pasaba. Una constelación les permitió ver, por ejemplo, que el cliente estaba desconectado del producto. Entonces, una constelación te permite entender eso que no entendías, descubrir dinámicas invisibles, hacerlas visibles. Por supuesto, si puedes entender eso, que sería la parte de diagnóstico organizacional, te permite también hacer cambios, ¿sí? Te permite simular escenarios. Por eso decía dos o tres cosas, ¿sí? Diagnósticos, ver cómo van los procesos de cambio y simular posibles escenarios sería una segunda, tercera, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos A? ¿Qué pasa si hacemos B? ¿Qué pasa si hacemos C? En el caso de esta fábrica, lo que descubrió el equipo, porque esta constelación la hicimos en la organización con los propios miembros del Comité Ampliado de Calidad, lo que ellos descubrieron fue que con el afán, con el deseo de fidelizar al cliente, lo habían hecho tan parte del proceso productivo que ahora tenía una función más de supervisión de calidad que de cliente. O sea, con ese deseo de que sea parte desde la creación, ahora se había perdido esa cualidad de conexión del cliente-producto. Entonces, ahí pudieron ver que la solución, uno diría linealmente, sería entonces, renueva tu proceso de supervisión. Pero la constelación lo que mostraba era que simplemente poner un supervisor más no resolvía el problema, porque esa sería una solución lineal y lo que te permite una constelación es ver una solución más sistémica, es decir, en la cual los demás actores involucrados en esta representación que es la constelación pueden dar feedback de cómo sería la respuesta o la solución para ellos. Así que si quieres lograr metas, si quieres simular escenarios, tomar decisiones, comprender mejor qué ocurre, reconectar con tus recursos de la historia, una constelación organizacional es un muy buen pretexto para tener otro tipo de conversaciones y lograr estas metas de otras maneras. Muy interesante. Julio, sabemos que estás dedicado a acompañar procesos y que tienes una perspectiva única conforme nos estás indicando. Pones la centralidad en lo que el cliente quiere obtener en el objetivo. Háblanos más de este enfoque, por favor. Sí, esto de lo cual hablaba, de poner la centralidad en lo que el cliente quiere, tiene sus raíces en algo llamado enfoque centrado en la solución. Eh, y esto tiene a la vez su raíz en la terapia sistémica, ¿no? Cuando inició la terapia sistémica, la terapia familiar sistémica, especialmente bueno, en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, surgió para comprender o proponiendo que el problema no estaba en el paciente, sino que el paciente era una especie de representante o quien avisaba de un problema en la familia. Es decir, el paciente era el que cargaba el síntoma creado por la familia y sus comunicaciones, entre comillas, disfuncionales. Entonces, la terapia familiar sistémica originalmente lo que buscaba era comprender eh, las dinámicas de comunicación en la familia que creaban este problema. Hace poco fui a ver una obra de teatro acá en Lima que se llama Personas, Lugares y Cosas, que trata sobre las adicciones. Una obra así conmovedora, dolorosa, realmente muy bien escrita y puesta en escena. Y grandes actuaciones también.
Y entonces parte de lo que se veía en esta obra era el papel de la familia. Y sin hacer spoiler, como dicen los chicos ahora, pero al inicio de la obra se ve que la protagonista le pide a la mamá eh, que por favor bote las drogas y el alcohol que tenía en su apartamento. Y al final de la obra, cuando ella vuelve a casa, la mamá no había botado la caja. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cuáles son, sí, de qué forma eh, el problema es creado en la familia? Y por supuesto que puede haber razones muy válidas de por qué las votó o no las votó. Pero lo interesante es que cuando miras sistémicamente ya no puedes decir, ah, no, la persona adicta es el problema, o la mamá es el problema, o el papá, sino es la familia en su forma de comportarse y de comunicarse. Entonces luego, esta terapia familiar evolucionó hacia una terapia breve, es decir, ya no van a ser años de tratamiento como en el psicoanálisis, sino va a ser una terapia que va a tener 10 sesiones. Solución de problemas en 10 sesiones. Esto era revolucionario. Y a partir de aquí hubo una pareja genial de terapeutas llamados Insu Kimberg y Steve DeShazer, que quisieron replicar esto que hacían en Palo Alto, replicarlo en su ciudad, en Milwaukee. Y solución de problemas de forma breve. Pero se les ocurrió algo. ¿Qué tal si no le decimos a los pacientes que son 10 sesiones? ¿Qué pasará? Y se dieron cuenta que cuando no decían que eran 10 sesiones, muchas veces los cambios ocurrían en la sesión 1, 2, en la sesión 3. Y de ahí dijeron, bueno, ¿y qué tal si le decimos a los pacientes que de aquí a la primera sesión sigan haciendo lo que les hace bien, que lo continúen haciendo? Entonces, cuando llegaba la sesión 1 y preguntaban al paciente, ¿cómo está usted? Decía, doctor o doctora, ¿sabe qué? Mucho mejor. Y se daban cuenta que no era necesario hablar del problema, ni siquiera haber tenido una sesión para que el paciente tuviera mejoras. Entonces, empezaron a hacer exploraciones ya no de solución de problemas, sino de creación de soluciones. Se dieron cuenta esto que decía yo al inicio, problemas y soluciones van por caminos distintos. Así que Quiere decir, hoy sí, es un tipo de terapia, digamos, bastante evolucionada, con mucha investigación y que tiene alguna de esas características, ¿no? O sea, que lo importante es que el cliente tenga claro lo que quiere, lo que desea y reconocer que tiene los recursos para eso. quiere decir Julio, entonces que debemos concentrar. Sí, querías, dime, sí, dime. perdón. Julio, lo que yo encuentro difícil es que los clientes vengan con ese trabajo hecho, porque en general están más centrados o estamos acostumbrados en nuestra cultura a, a mirar el problema, a quedarnos en el problema y más aún, quizás lo que más obstaculiza es que ni siquiera nos responsabilizamos del asunto, sino que buscamos culpables, ¿no? La mirada común es quién tiene la Sí, culpa, ¿no? sí, Entonces, ese es para mí un poco lo que hace difícil eh, que el paciente asuma, el cliente asuma él mismo también su proceso, ¿no? Creo que ese es también una parte importante para que se pueda centrar él mismo en la solución, porque en definitiva el problema a veces le permite ganancias de una forma inconsciente, pero que le gusta mantener, ¿no? sí. Sí, sí, es un buen punto el que traes, Edgardo. Y, y esto es importante de conversar porque tiene que ver con cuáles son nuestras preferencias, ¿sí? De concepción de lo que significa el cambio personal o de concepción de lo que significa nuestro papel como terapeutas. Eh,
Porque no es que no funcione, es decir, desde una concepción en la cual el cliente no quiere hacerse cargo y tiene ganancias secundarias y mi trabajo es ayudarlo a ver eso que no quiere ver, lo que dices es totalmente cierto y por supuesto que estoy seguro que las personas que trabajan contigo tienen resultados de forma amorosa, de forma clara, con curiosidad, con respeto, no tengo ninguna duda de eso. Lo que yo comento tiene otro punto de partida, entonces, en el cual yo sí creo que las personas se quieren hacer cargo y sí creo que es posible trabajar. Entonces, el hecho de que ambos creamos en, en fundamentos distintos hace que tengamos creencias distintas y hace que tengamos prácticas distintas. Porque en mi experiencia, sí, sí, o sea, el cliente puede llegar y puede llegar con un problema que es importante y no significa que voy a negarme yo a escuchar su problema o sus quejas, sino eh, que voy a escuchar qué es eso que quiere. Entonces, imagínate que si la persona, eh, ya, voy a dar un paso atrás. Mismo caso, ¿sí? Ejecutivo que se pelea todo el tiempo con sus compañeros de trabajo. ¿Ya? Tienes esta persona, ejecutivo que se pelea con sus compañeros de trabajo. Forma A de intervención terapéutica, cuéntame cuándo comenzó tus problemas, son problemas de ira, cómo así ocurren, cada cuánto ocurren, quién más tuvo problemas de relaciones en tu familia, por ejemplo. ¿Sí? Y la persona te va a contar todo eso. Intervención B, eh, cuéntame cuáles son tus mejores esperanzas de lo que sea que conversemos ahora. Y si no hubiera estos problemas de relaciones, ¿qué habría en vez de problemas de relaciones? Entonces, mismo caso, puedes tener un cliente problemático, irascible, o puedes tener un cliente que quiere mejorar sus relaciones. Es decir, según las preguntas que hacemos, entre comillas, creamos al cliente delante de nosotros. E insisto, no significa que una intervención u otra sea correcta o errada. Simplemente que partimos de puntos de, de puntos distintos. Sí. Sí, al hilo de lo que estás comentando, quiere decir que debemos concentrar nuestras energías en lo que queremos. ¿Y qué pasa cuando hemos dejado atrás cosas que están sin concluir? ¿Puede influir el pasado que no esté sanado? Muy buena pregunta, Salvador. El, más que un pasado no sanado, o sea, sin duda, nuestra historia es un factor de contexto importantísimo. Nuestra historia personal, la historia de nuestra familia, no estoy diciendo que eso no sea un factor que influya. Eh, lo que quiero decir es que si yo quiero ir en una dirección, es importante que tenga clara. Voy a dar otro ejemplo. El, me, sí, a raíz de lo que comentas con la misma línea. Una mujer me pide una constelación porque quiere conversar, esta persona vive en Japón y quiere que tiene la casa familiar, ella es la única heredera y en la casa familiar que tiene, que no está en Japón sino en algún país sudamericano, el, la casa familiar está habitada por un primo. Entonces, ella me dice que mi primo no se va de la casa y yo quiero que mi primo se vaya para poder refaccionarla, venderla, hacer lo que tenga que hacer.
y mi primo no se va. Y me han recomendado, me dice, que haga constelaciones, porque me han dicho que investigue en mi árbol genealógico, que debo tener problemas de historias de asesinatos y de cortes violentos. Y he investigado y efectivamente, mi linaje familiar proviene de la línea de los últimos samuráis. Y aquí tengo mi foto en el lugar de la batalla de no sé dónde, tengo estos pedazos de metal partidos ahí en el campo de batalla, ahí está el nombre familiar ¿no? En el lugar este de homenaje a los últimos samuráis. Entonces, quiero constelar la batalla de no sé cuántos para que mi primo pueda irse de la casa. Entonces, eso es, digamos, desde esta perspectiva de orientación al problema y orientación al pasado, es totalmente lógico. Ahora, el problema es que después de constelar la batalla del último samurái, va a constelar por qué se volvieron samuráis. ¿Sí? Y entonces, nunca tiene un final. Y el primo sigue viviendo en su casa. Entonces, lo que yo le pregunté fue, bueno, imagínate que pudieras entender lo que pasó con tus ancestros en tal batalla. ¿Qué diferencia haría esto para ti? Ah, que me sentiría en paz de poder hablar con mi primo sin tener que hacer de esto una guerra. Ok, si no tuviera que ser una guerra, ¿cómo sería tu conversación con tu primo? Ah, mi conversación con mi primo sería amable, amorosa, volveríamos a ser como cuando éramos chicos. Ok, entonces, no es necesario, si se dan cuenta, ir hacia atrás si mi conversación con el primo está aquí delante. Entonces, al conversar con el primo, y después pudo tener la conversación, luego es capaz de mirar hacia atrás y resignificar esa historia. Es decir, más que una sanación de lo que pasó, es una integración actualizada. Es una nueva comprensión, darle un nuevo lugar en mi vida, un nuevo significado en mi vida. Eh, Así que ir hacia la historia es fascinante, es tentador, pero no necesariamente, o no es necesario, digamos, no es indispensable hacerlo. Y en muchos casos, y esto es lo para mí importante también, en muchos casos puede ser retraumatizante, ¿sí? Si el practica. Entonces, el riesgo está en retraumatizar, es decir, si el practicante, el terapeuta, no tiene una formación sólida a nivel terapéutico, abrir algo de la historia doloroso puede ser peor. Y como digo, no es necesario, no es necesario. Entonces, ¿cómo hago un trabajo más limpio que pueda incluir la historia? Es conectando con recursos, conectando con recursos y con el lugar al que quiero ir. Y si me permiten hacer una analogía, para mí una constelación es como el GPS, ¿sí? O el Waze que ponemos cuando estamos conduciendo. El- nos muestra nos muestra el mapa, pero para mostrarnos el mapa necesitamos poner a dónde queremos ir. Si no, el mapa no es útil del todo. Entonces pones dónde quieres ir, pones dónde estás, el Waze o el GPS te muestra el mapa y te muestra caminos que puedes tomar. Pero esta aplicación no conduce por ti. Y a veces el Waze te muestra un atajo extraño, ¿sí? Y te dice, por esta ruta vas a llegar más rápido, pero es una ruta que te dijeron nunca tomes, ¿sí? Nunca tomes esa ruta a esa hora, o es un lugar peligroso, o cualquier cosa. Entonces, sí, puede ser que necesites mirar esa ruta,
pero es buena idea que estés conectado, conectada con tus recursos. Y a veces esas rutas o atajos extraños tienen que ver con volver a mirar algo doloroso de la historia. Pero es indispensable tener claro dónde quiero ir para no perderme en la ruta, indispensable tener buena conexión con mis recursos para acercarme lo suficiente, pero salir bien liberado, ¿no? Algo Julio, así. Sí. explícanos de qué manera llevamos nuestras cargas o las tomamos a través de las instituciones en las que nos realizamos, especialmente en las que trabajamos. ¿Qué sentido tiene haber dejado toda la vida en una empresa o en una institución que no ha reconocido tu aporte, el amor que has puesto al servicio de sus objetivos? Ujú. Uf, sí, eso ocurre más en estos tiempos. Eh, Creo que es muy fácil tener resonancias en nuestra historia personal con la historia de las instituciones y organizaciones en las cuales trabajamos. Es decir, las cargas, entre comillas, las vamos a cargar, entre comillas, con más probabilidad si es que en mi historia personal he tenido situaciones similares, es decir, que resuenan con eso, ¿sí? Si, si yo siento que en mi familia ha habido maltrato o exclusión o injusticia, probablemente voy a encontrar en las instituciones un lugar donde yo quiera actuar eso o resolver eso. Así que y si además ponemos que muchas de las instituciones hoy en día tienen una frialdad para toma de decisiones o una indolencia en su actuación, esto se hace mucho más doloroso. Por eso creo que hay dos caminos que es necesario que se transiten, ¿no? Por un lado, el camino personal con espacios terapéuticos, espacios de conversación hermosos como los que ustedes proponen, las cuales las personas nos podemos dar cuenta de cuál es nuestro lugar, ¿sí? Y qué podemos y qué no podemos, ¿sí? Esa, la sabiduría para diferenciar entre una y otra, ¿no? Como dice la oración. Y el lado de la organización, el lado de las instituciones, el, el poder pasar a una mirada de la organización más sistémica, es decir, poder mirarnos más como un sistema vivo que como una máquina. Porque si la organización tiene una metáfora inconsciente, y esto no es que alguien le puso la metáfora, esto es algo construido por las personas. Si la metáfora inconsciente de la organización es que somos una máquina, entonces las personas se vuelven piezas intercambiables, que apenas dejan de funcionar, se echan a la basura y se trae una nueva. Pero si nos vemos como un sistema vivo, nos damos cuenta que todos somos parte, que los límites son difusos en realidad, que el mundo externo y el mundo interno, es decir, el entorno y el mismo organismo son parte del ecosistema. La forma de respeto cambia. Se incluye en la organización la curiosidad y no tanto el quién sabe o quién no sabe. Se incluye más el respeto por todos y se deja de mirar en que algunos pocos deciden y la mayoría tiene que obedecer. O sea, empieza a cambiarse la forma de entenderse como organización. Y eso es parte de mi trabajo. Lo que más me gusta en mi trabajo es poder tener este tipo de conversaciones para que cambie el tipo de conciencia en la organización y para que las personas se sientan más a gusto y no tengan que cargar con, ¿sí? Porque si no, si volvemos a la metáfora de la máquina, eh, la metáfora de la máquina, al separarnos, nos hace individuos aislados y nos hace creer que tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Que si algo no funciona es por mi culpa. Y si algo funciona es porque yo lo hice bien.
Entonces eso trae ansiedad, ¿no? Una ansiedad por el estatus, como decía, de botón. Mientras que en la Entonces, otra somos más iguales. sí. Entonces, ¿qué leyes rigen las constelaciones organizacionales? Eh, eh, Hay algunos principios que de alguna forma los comentamos al inicio de esta conversación, ¿no? El saber que todos pertenecemos y que el sistema organizacional busca que esta pertenencia ocurra, no solamente personas, es decir, no solamente de quien trabaja o trabajó, sino también que los productos antiguos o los valores originarios, sí, que tienen un lugar y es importante que sean considerados. Eh, el reconocer que este sistema vivo llamado organización tiene también necesidades de cuidar su orden interno, ¿sí? Que tienen un orden propio que necesita ser respetado. No solamente orden de antigüedad entre los trabajadores, sino orden entre los productos o los servicios creados o los que permitieron éxito en algún momento, orden en los valores, porque los valores pueden cambiar también con el tiempo, o darme cuenta que necesito aclarar para este sistema vivo llamado organización, cuál, cuál valor está, cuál valor tiene primacía sobre cuál. Pongo un ejemplo chiquito. Trabajé con una cadena de restaurantes de comida peruana que probablemente sepan que tiene fama de sabrosa y, ¿no? Y muy apetecible. Y, habían hecho un trabajo lindo de calidad, de una cultura de calidad, pero no lograba calar, no lograba calar y no sabían qué pasaba. Entonces habían hecho una investigación y habían detectado, diseñado, elegido tres valores. Conocimiento, es decir, que todos los trabajadores, especialmente los meseros, camareros, tengan conocimiento de los productos, conocimiento de dónde vienen los productos, conocimiento de cómo se hacen los platos, ¿sí? Conocimiento de la historia de la gastronomía. Segundo, eh, eh, amabilidad, calidez, ¿sí? Que todos debían trabajar, especialmente quienes tenían atención al cliente, necesitaban tener una gran amabilidad y una gran calidez y paciencia. Y el tercero, rapidez, porque al ser una cadena de restaurantes necesitaban tener un servicio rápido. Entonces, el problema no está en que esos tres valores no funcionaran, sino en que no estaba claro cuál entre comillas, mandaba. Entonces, ante una misma situación, podías tener a alguien que atiende la mesa, explicando con lujo de detalle cómo se hace el plato, y el cliente aburrido queriendo comer, o alguien retirando platos más rápido de lo que debería. ¿Sí? Entonces, ante una situación de conflicto o de toma de decisiones, ¿qué prima? ¿La velocidad, la amabilidad o el conocimiento? Entonces, el orden de estos tres valores crea restaurantes bastante diferentes. Los mismos valores, pero el orden de primacía crea experiencias totalmente distintas. Así que el orden, la organización es importante, la relación entre cómo contribuimos y cómo intercambiamos con el medio interno, con la organización y con el medio externo, que la relación que se tiene con la sociedad es importante. El reconocer también que los productos, por ejemplo, tienen un propósito, eh, y tienen un destino de alguna forma, es decir, que si fueron creados o las organizaciones a veces, emprendimientos pequeños se crean en un contexto dado y, y necesita reconocerse cuando esto ya ha sido logrado, ¿sí? Para actualizar el contrato con mi emprendimiento, ¿sí? A veces se pone un negocio pequeño en casa, eh,
para estar cerca de la familia. Y luego el negocio se estanca, ¿sí? Porque es como si el negocio dijera, tú me creaste para estar en casa. Si yo crezco más, te alejo nuevamente. Entonces, entender a la organización como un sistema vivo nos permite imaginar estas conversaciones y decir, ah, ya, es verdad. En ese tiempo estaba yo sola, estaba yo solo, no había suficiente dinero, mis chicos estaban pequeños, pero hoy estoy nuevamente en pareja, mis chicos ya están grandes, ya trabajan cada uno por su cuenta, ya ni siquiera viven aquí, ¿sí? Entonces, Muy actualizar interesante. eso. Muy interesante. Edgar, ¿querías tú hacer alguna aportación o alguna pregunta a Julio? En este aspecto, en este punto último que has tratado, me surge una pregunta que, aunque tenemos poco tiempo, me Sí. parecería muy idónea, dados los tiempos que corren. Muchas de las personas que realmente encuentran una vocación en su trabajo a través de una empresa se deben a sus clientes y han sabido Ujú. siempre servirlos con todo su esmero, poniendo, como digo, una gran vocación en eso. ¿Qué pasa cuando esa entrega ven que está en contradicción con los nuevos principios o con los nuevos jefes o con la modernización? Y claro, y la persona no se encuentra con el poder de decisión para poder ni siquiera dialogar con los altos mandos, que a veces tú sabes que ni siquiera se conocen. Sí. Eh, sí, es una pregunta que difícil de responder en poco tiempo porque tiene diferentes Actores. lugares por donde entrar, pero creo que la mejor respuesta contra la impotencia es hacer lo que está en mis manos. Es decir, puede que las decisiones o los valores de la organización cambiaron, pero si yo soy un trabajador que tengo que atender al cliente y sé que tengo poco tiempo, por ejemplo, para atenderlo, porque ahora me están midiendo con un cronómetro o con lo que sea, tal vez una aplicación y algoritmos, pero sé que lo que puedo hacer es atender lo mejor posible en ese tiempo. Y entonces haré eso. O lo mejor que puedo hacer es buscar un nuevo trabajo en el cual me sienta más a gusto. La situación está difícil, por supuesto, pero el hecho de salir de la queja, por más válida que sea, y darme cuenta que puedo hacer algo así sea chiquito, me pone en un lugar distinto. Y para esto se hace muy importante lo que comentábamos unos minutos atrás respecto de qué es eso que queremos. Porque si este hipotético personal de servicio al cliente o de ventas que siente que no tiene respuesta, la pregunta sería, si, si pudieras resolver todo esto, ¿qué sería diferente para ti? ¿Cómo lo notarías? Ah, volvería a tener entusiasmo, volvería a levantarme temprano, volvería a meditar, volvería a hacerme el desayuno. Sí, entonces estas pequeñas cositas que no son lineales con la solución, pero crean espacio interno y crean condiciones para que yo vuelva al trabajo con otra actitud o para que elija hacer algo diferente. Ha Sí. sido ha sido muy positivo toda tu aportación. Realmente nos has aportado mucho y nos has transmitido todo un mundo de experiencias y reflexiones de esas experiencias. Antes de finalizar, queremos agradecerte dedicándote esta canción que sabemos que te gusta. Muchas gracias. Es muy interesante todo lo que nos has contado y queremos proponerte tener otro programa para que nos hables específicamente de tu libro. Ahora nos gustaría que te dirigieses a nuestros escuchantes y les dieras un resumen de lo que desde tu perspectiva pueden ayudar a la experiencia de las constelaciones y dinos también cómo podemos contactarte si alguna persona, organización o empresa quisiera tu ayuda profesional. Muchas gracias por la oportunidad, Salvador y Edgardo. Bueno, me pueden contactar por redes sociales. Últimamente ando más presente en Instagram.
Así que si pones @Julio Príncipe, Julio-Príncipe-P, allí me vas a encontrar. Y hago trabajo online, así que puedo trabajar con personas u organizaciones de la misma manera. Y sobre la pregunta de mi libro, tengo 2 libros. El primero publicado por Ediciones Urano, que se llama Constelaciones Organizacionales, que se puede comprar de forma virtual también, o sea, de forma digital. En este explico la mirada de las constelaciones, un poco de lo que hemos conversado ahora, la aplicación a las organizaciones. Y tiene una historia que va a lo largo del libro, y teoría y ejercicios también. Hay un segundo libro que se llama Organizar para la Complejidad, que en coautoría con un colega alemán llamado Nils Fleging. Este es más, digamos, sobre filosofía organizacional para tiempos de complejidad y cómo crear organizaciones que sean adaptables. Y tengo un tercero en marcha, que espero que, no espero, y él tiene como ya fecha el próximo año, que tiene que ver más sobre lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? De cómo elegir en qué creer, qué creer para nosotros, qué creer sobre nuestros clientes, y cómo hacer estos procesos o movimientos de cambio de forma más armónica y feliz. Y doy también una formación online sobre este tema, así que si alguien quisiera saber más, que me escriba, y con mucho gusto. Y nosotros también lo pondremos en nuestras redes. Gracias, Julio, por esta magnífica tertulia, por todo tu saber hacer y todo el trabajo que has hecho durante estos años, y por contribuir a elevar el nivel de conciencia. Gracias de corazón. Esperamos contar contigo y que sea un amigo colaborador del programa. Amigos, amigas, las constelaciones familiares nos ayudan a que fluya el amor a través de la familia, pero también puede fluir por medio de todo lo que creamos, de las organizaciones o instituciones que establecemos a lo largo de la vida, y el amor fluirá si cuidamos el orden. Para que el amor sea verdadero, no sea un sentimiento tóxico, debe ser lúcido y ordenado. Solo cuando realmente sabemos y entendemos que nuestra tarea es el amor, empezamos a vivir. Me gustaría finalizar con una frase del maestro Hellinger. Permanecer en el amor significa que todo es aceptado tal como es. Significa que asentimos a ello tal como es, y lo amamos tal como es, exactamente como es. Significa también que asentimos a la vida completa tal como es, a la propia vida tal como es, a la vida de los otros tal como es, y a la creación como es, exactamente como es. Muchísimas gracias, Julio, por tu aportación de corazón, y también muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.